Doctora, pues la primera pregunta creo que es muy sencilla. ¿Cómo ve esta ley de austeridad que fue aprobada? Es una ley secundaria, pero con todas estas aristas que al final la oposición ha dicho que se le modificaron muchas cosas a la última hora. Mira, yo quisiera comentar sobre dos de estas aristas porque en efecto es una ley muy larga, tiene 60 y tantos hojas con exposición de motivos y demás, pero decir primero que esto llegó como minuta al Senado y como hubo modificaciones, el Senado va a tener que regresar a la Cámara de Diputados, en donde yo todavía, que soy una optimista y redenta, tengo la esperanza de que se corrija y te voy a decir por qué tengo esa esperanza. Los dos aspectos desde mi punto de vista más polémicos, más complicados, son por un lado los famosos 10 años que se le pide a aquellos servidores públicos que una vez que salgan de sus funciones, si están en una función, por ejemplo, en Pemex, si eres un ingeniero petrolero, pues tendrías que esperarte 10 años para poder volver a trabajar en tu campo de especialidad, lo cual es muy grave. Una cosa es que tratemos de evitar el uso de información privilegiada o el tráfico de influencias, y otra cosa muy distinta es dejar a la gente sin poder trabajar en sus áreas de especialidad. Incluso aventuraría yo, pero tengo a reserva de que lo cheque con los abogados, esto va en contra del artículo quinto constitucional de la libertad de trabajo, de la libertad de dedicarte a lo que tú quieres. El segundo aspecto muy polémico es el famoso artículo tercero, transitorio, y el artículo 61, que aquí sí me voy a permitir citarlo, Jonathan, dice de la Ley de Responsabilidad Hacendaria, que es los ahorros generados como resultado de la aplicación de las medidas de austeridad, ¿sí?, deberán destinarse, entre otros, ¿sí?, en cuanto hace al Poder Ejecutivo, se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino, esto es lo que quiero subrayar, o al destino que por decreto determine el titular del Ejecutivo. Bueno, pues esto es muy grave porque si ya de por sí teníamos un problema de que el Ejecutivo podía cambiar partidas o podía, dadas las ampliaciones presupuestales, decidir el destino del dinero, cuando la Constitución dice claramente que son los diputados los que dicen a dónde debe de ir el gasto, ¿sí?, se amplían todavía más, como en ningún país del mundo, se amplía la discrecionalidad del Ejecutivo para utilizar todos los ahorros provenientes de la famosa austeridad republicana. Doctora, Esto quiere decir que los legisladores estarían abdicando a su facultad de decidir a dónde se va el gasto, y el Ejecutivo podría gastar a sus anchas en lo que él quiera o en lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo. Esto es muy grave, es un atentado a la división de poderes, y yo tengo la esperanza de que en el caso de el caso de los diputados, sí, ellos corrijan este aspecto, porque son ellos, no ahí sí, no los senadores, los que definen el destino del gasto. Es realmente grave, es una nueva concentración del poder y es una nueva vulneración de la división de poderes. Doctora, esto es muy similar a esa famosa partida secreta que durante muchos años los presidentes usaban justo a discrecionalidad y sin avisarle a nadie y sin saber a dónde paraban esos recursos. Mira, así se ha titulado porque, claro, es una frase que capta muchísimo la atención. No es una partida secreta porque al final digamos, al final del ejercicio del gasto, el Ejecutivo, aunque muchas veces no lo hace, tiene que decir en qué se lo gastó. La partida secreta no tenía esta modalidad. La partida secreta el presidente la usaba, y precisamente la secrecía consistía en no tener que decir a dónde se iba ese dinero, no tenía que, ni siquiera, ya no digo rendir cuentas, ni siquiera tenía que informar a dónde se había ido ese dinero. En ese sentido sería una exageración, pero
digamos, el símil no está tan alejado de la realidad. Digamos que no es una partida secreta como se entendía antes en la Constitución, Ajá. pero sí es una ampliación de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, y dados que, si doy cuenta de todos los ahorros que dijo el presidente ayer que se habían hecho, bueno, pues entonces va a disponer de más de 100,000 millones de pesos que podría gastarse el presidente como le diera la gana. Lo que es más, en el puro informe de ayer dijo que había ahorrado ya, si yo sumo todos los rubros, 187,000 millones de pesos. Esos podría él utilizarlos en lo que él quisiera. Pues hay todavía una oportunidad. Jonathan, perdón. Sí, digo, hay una oportunidad todavía de que entonces... ¿Ahí me escucha, doctora? ¿Ahí me escucha? Creo que tenemos un problema con la doctora. ¿Ahí me escucha? Bueno. Estamos platicando con la doctora María Amparo Casar, que está en la línea telefónica, y no, creo que tenemos ahí un problema. Ahí me escucha. Ahí te escucho, doctora, le decía, entonces, bueno, aún queda un pequeño resquicio para que en la Cámara de Diputados puedan volver a modificar esta situación y veremos qué es lo que sucede. Claro, pero si la vuelve a modificar por las reglas del Congreso, no se podría volver a presentar sino hasta el próximo periodo de sesión. Exactamente, así que habrá que ver, es complicado. Doctora, en verdad le agradezco mucho esta comunicación, siempre es un gusto platicar con usted. Cuando lo hacíamos fuera del aire para determinar temas, bueno, pues era un gusto siempre platicar con usted, y más ahora lo será a hacerlo al aire. En donde compartimos puntos de vista. Gracias a ti, Jonathan, y mucho éxito. Muchas gracias, doctora, que esté muy bien.